Bueno, primero que nada, muchas gracias, buenas noches y gracias por estar en esta jornada tan inhóspita del tiempo que nos toca casi en noviembre con este clima. Pero creo que el clima también que se vive acá es parte de lo que un poco narraban Danilo y Eduardo. Yo todavía tengo muy presente lo que fue la discusión de esa ley, las reuniones de la comisión los jueves de mañana. A mí me tocaba a veces asistir porque era el primer suplente de Álvaro en la Cámara de Diputados y algunos jueves de mañana me tocaba participar de esa reunión con los legisladores que participaron de esa discusión. Y por allí iban pasando las delegaciones, donde empezamos a conocer algunas personas con las cuales hoy tenemos una convivencia casi diaria, como es en el caso de Danilo, que yo quiero aprovechar hoy para reconocer el enorme trabajo que hizo conjuntamente con el resto de los dirigentes del movimiento cooperativo para impulsar la ley, para ir a visitar cada día que fuera necesario a la comisión, para hacer sus aportes y para generar esta discusión que hoy nos permite tener una realidad, como decía Maggie, que está en un crecimiento absoluto. Buena parte de eso es porque el movimiento cooperativo, en sus más de 100 años en el Uruguay, ha logrado generar siempre la capacidad de ser innovadores. Y eso es lo que también tenemos que hacer hoy mirando hacia adelante. Contamos con determinadas coyunturas que es importante destacar. Recién Eduardo decía que la aprobación de la ley fue fruto de un consenso y salió por unanimidad en ambas cámaras. No solamente eso, cada vez que hay alguna modificación a la Ley General de Cooperativas sigue reuniendo ese consenso político que hace que el sector cooperativo tenga una mirada de lo que se puede considerar como una política de Estado. Tenemos que aprovechar ese consenso que genera el sistema cooperativo en el sistema político. Tenemos que empezar a mirar un poco más en forma prospectiva, mirar fuera de la caja, como se dice, pensar fuera de la caja, como se dice actualmente, y empezar a proyectar el cooperativismo que queremos. Hoy contamos con una situación donde tenemos más de 40.000 familias viviendo en el sistema cooperativo, donde tenemos más de 25.000 trabajadores de forma directa registrados en el Banco de Previsión Social como trabajadores y socios de las cooperativas. Contamos con un compromiso de la sociedad en su conjunto y yo quiero además agradecer, hoy están presentes el presidente de OCE, la presidenta de UTE, son instituciones que han confiado y siguen confiando en el sistema cooperativo para llevar adelante sus políticas de cercanía con la población y además quizás la frutilla un poco de la torta de estos últimos tiempos y agradecerle mucho a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que además también votó esta ley siendo diputada en ese momento, que hoy estamos participando dentro del sistema cooperativo de la refacción de la Casa de las Leyes, del Palacio Legislativo en el marco de sus 100 años, que hay cooperativas encargándose de la refacción, de la limpieza, y eso también a impulso de la vicepresidenta de la República, cosa que habla un poco de la confianza que existe en general en la sociedad en el sistema cooperativo. Por supuesto que queda mucho por hacer, ni hablar. Tenemos que generar que las nuevas generaciones empiecen a tomar un poco la posta del sector cooperativo, que asuman las responsabilidades en las direcciones de las cooperativas, que nos oxigenen en cuanto a las formas jurídicas que pueden ir mutando. El otro día hablábamos con la presidenta de Cooperativa de las Américas, Graciela Fernández, que además es un orgullo que una uruguaya esté representándonos en tan encumbrado ámbito, de la necesidad de pensar un poco más en los principios cooperativos y no tanto en las formas jurídicas. Y empezar a comprender que hay otras tantas organizaciones que comparten los principios cooperativos más allá de la forma jurídica de una cooperativa. Tenemos que empezar a hablar en términos de economía social, tenemos que entender que el cooperativismo tiene que ser la locomotora de una formación mucho más grande, que hoy está siendo protagonista de los cambios a nivel mundial y que en definitiva Uruguay, que siempre ha sido un pionero a nivel regional y mundial, no puede quedarse atrás en este sentido. Entonces, simplemente yo recuerdo con mucho cariño esa etapa que me acercó al movimiento cooperativo
de lo que era entonces la Comisión para la Ley Marco de Cooperativismo, Comisión Especial para el Marco Cooperativo, así se llamaba la comisión en ese momento, porque se había creado para la redacción de la ley. Y que por suerte la Cámara de Diputados decidió que siguiera como una comisión especial, y hoy también agradecemos mucho a representantes de esa comisión especial aquí, que siguen siendo interlocutores válidos para generar ante el Parlamento, ante los representantes, esa construcción de política de Estado. Así que mi reconocimiento enorme a los cooperativistas que hoy están aquí y a los que ya no están, que han sido parte de una historia gloriosa del sistema cooperativo en Uruguay y que siguen siendo parte y siguen siendo quienes han marcado el rumbo que hoy nos trazamos. No en vano, lo que viene dentro de un ratito es la entrega del premio Miguel Cardoso. Hacia ellos, hacia el movimiento cooperativo, que ha mostrado la madurez necesaria para poder co-construir las políticas públicas de este país, hacia todos ellos, salud por estos 15 años y por lo que se viene. Bueno, buenas noches para todos, para todas, señora Vicepresidenta de la República, que ya les adelanto y le pedimos disculpas que 8:20, Beatriz y yo nos tenemos que retirar un acto formal, ¿verdad, Beatriz? Hacia el Ministro de Trabajo y el Subsecretario de Trabajo. Hoy es la Directora General del Ministerio de Trabajo, hoy es el Día del Funcionario del Ministerio de Trabajo. Así que un saludo especial para ellos, el resto de las autoridades, legisladores, miembros del sistema cooperativo, ex directivos de INACOP y a los actuales directivos y funcionarios de INACOP. La verdad, primero, agradecerles por la invitación y segundo, felicitarlos por la gestión. En todos los lugares del país que hemos ido, nos hemos encontrado muchos, en los lugares más recónditos, en las cooperativas más chiquitas, hay una presencia permanente de INACOP, así que habla de una visión integral, descentralizada, que le hace mucho bien al sistema cooperativo, porque gran parte del espíritu de la ley, además, era difundir principios y valores. Más hablábamos, Eduardo era el presidente de la comisión y yo era el vicepresidente de la comisión. Al principio costó crear la comisión, porque lo lógico era, si íbamos a hacer casi un código cooperativo, que fuera la Comisión de Constitución y Código, que fue esa discusión primera, ¿te acordás, Eduardo? Y después fuimos de varios partidos a plantear una comisión especial. Y hoy, visto en perspectiva, era necesario por la especificidad del tema y porque empezamos a hurgar. Yo estaba vinculado a un sector cooperativo, una cooperativa en especial, pero uno nunca tiene la globalidad. Y empezamos a ver la legislación dispersa que había en materia cooperativa y era enorme. Uruguay fue durante mucho tiempo, y con esta ley mucho más, muy vanguardista en materia de legislación cooperativa. Muy de avanzada, fue referencia a nivel internacional, con legislación que había que remontarse muchos años para atrás para algunos rubros cooperativos, que obviamente estaba desactualizada. Y en esto el movimiento cooperativo actuó con, lo decía Eduardo y lo decía bien, con mucha madurez. Y el sistema político actuó con mucha madurez, las dos cosas. Partimos de un insumo, que era un insumo importante, consensuado del sistema cooperativo, que era la base de discusión de una ley marco. Y después, cuando convencimos al Parlamento, creamos la comisión. Yo creo que debe ser la comisión que más delegaciones recibió en la historia del Parlamento Nacional. Porque no hubo cooperativa del país, del rubro que fuera, que no pasara por la comisión a dar su opinión, y estábamos encantados. Porque cada uno daba su opinión, daba su aporte, y eso enriquecía la discusión de una ley, que era un nuevo código cooperativo, que era innovador, de vuelta era vanguardista, y pone al Uruguay en referencia a nivel mundial en materia de legislación cooperativa, pero que además era, obviamente, una ley árida en muchos aspectos, ¿no? Había que entrarle, había que saber las particularidades de cada uno de los sectores y tratar de contemplar todo lo que se pudiera, siendo el primer avance, sabiendo que seguramente con el tiempo había que irla actualizando, ayornando, y bueno, el concepto aquí sí de mejora continua se aplica y se aplica bien. Pero aquello que también decía Eduardo de una política de Estado, porque trabajamos de común acuerdo,
obviamente siempre en algunos casos hay matices, supimos pasar por encima de los matices y a veces los matices entre los partidos políticos y a veces con los matices propios con el movimiento cooperativo, porque las funciones eran diferentes, ¿no? Y está bien, cada uno iba defendiendo cosas que entendía que era lo mejor, pero la ley fue una ley con luces largas, que miró más allá de un periodo de gobierno, miró varios periodos de gobierno, tal es así que es el marco jurídico, columna vertebral, que ha tenido pequeñas modificaciones, también con el mismo grado de unanimidad en el Parlamento. Bien decía Martín, esa comisión especial que tanto costó armarse para crear, porque en el tema cooperativo no era un tema de que todo el mundo estuviera vinculado, era un tema quizá no de los prioritarios en la agenda política, vamos a ponerlo en estos términos. Y sin embargo, hoy nadie discute una comisión especial en materia de cooperativismo. Ya estaba en la OIT instalada, fuimos con Danilo, ¿te acordás? A una asamblea de la OIT, allá por el 2000 y pico, donde hubo una recomendación especial en materia cooperativa, y se veía que en el mundo era un tema que cada vez se instalaba con más fuerza. Y una vez más Uruguay en esto trabajó con madurez, muy democráticamente, donde todos aportaron y donde todos además tuvieron la generosidad de haber resignado alguna cosa en pos de que saliera algo que quizá no era perfecto, pero era posible. Y quiero reconocer en este caso al movimiento cooperativo. Hay sectores que tuvieron mayor nivel de acuerdo, otros menores, pero se avanzó todo lo que se pudo y se avanzó muchísimo. Entonces, así que del mundo entero muchas veces hacen referencia al proceso uruguayo sobre el marco jurídico de las cooperativas. ¿Hay cosas innovadoras? Sí. El acto cooperativo fue un tema muy innovador. Crear una institucionalidad cooperativa como el INACOP fue muy innovador. Y había que tocar a una vaca sagrada para que eso ocurriera, ¿no? Pero entendimos que participando entre Estado, sector privado y sector cooperativo y Estado o gobierno, trabajando como un acuerdo en la dirección de las políticas públicas en materia cooperativa, era absolutamente sano y sobre todo era estable, le daba estabilidad. Y tan es así que las referencias a aquella linda trabajo de la comisión de 3 años que decía Eduardo, de tantas delegaciones, de tantos aportes, de tanto aprendizaje, por lo menos tuve mucho aprendizaje, y sobre todo con la tarea, yo había sido electo por primera vez diputado, para mí fue de las cosas más lindas de cuando uno siente que está cambiando la realidad. A veces en el Parlamento cuesta tangibilizar cuando uno cambia la realidad, y en esto uno tenía la sensación de que iba a cambiar la realidad. Los números que tú me decías de la cantidad de cooperativas multiplicada por 4,5 veces demuestra que cambiamos la realidad. Cuando hablamos de los últimos años de un aumento de casi 14% de trabajadores en el sector cooperativo, más de 25.000 personas, hombres y mujeres, uno demuestra que ayudó a cambiar la realidad. Así que felicitaciones por este evento, felicitaciones por la recordación, felicitaciones porque esta es una ley trascendente, una ley que fue un antes y un después, que generó, como dije, un código cooperativo para todos los sectores cooperativos, pero es una ley viva que se va adaptando permanentemente a las nuevas realidades y se va a ir ayornando y ojalá con ese consenso tan necesario de en estos temas ponernos todos de acuerdo para darle anclaje jurídico a un sistema y a una concepción y a unos valores que han hecho una diferencia en el Uruguay. En el Uruguay de la historia, donde cada 3 uruguayos están vinculados al tema cooperativo, pero sobre todo en el Uruguay de futuro. Muchas gracias.